cosas que ha preocupado en la época actual en torno a la percepción que se tiene de la Guerra Civil Española es todo aquello que ha ocurrido, ¿no? Desde por allá, los albores del año 2007, cuando se dictaba la Ley de Memoria Histórica. Porque había quienes consideraban que en buena medida no se estaba dejando atrás el conflicto y, salvo las cosas positivas que se pudieran extraer de la ley, más bien se estaba pretendiendo reabrir de alguna manera el conflicto, ¿no? Lo que luego, por supuesto, ya en años más recientes, va a ser mucho más notorio cuando se deja de lado la ley de memoria histórica, se pasa a la ley de memoria democrática y en buena medida se pretende imponer una lectura de lo que fue el conflicto, de lo que fue el gran conflicto, que en buena manera es bastante ajeno a lo que realmente ocurrió, ¿no? Se pretende en buena medida, sobre todo con una cantidad de hacer político, darle la razón o de alguna manera salvar la conciencia de aquellos que se mantuvieron ligados al bando republicano, ¿no? Aquellos que en buena medida formaban todo este conjunto de izquierdas que sustentó el bando republicano y dejar, por supuesto, que menoscabado todo aquel que fue del lado del bando nacional, ¿no? Por lo cual ustedes escucharán en la actualidad que muchos dicen que sencillamente la izquierda, a través de las leyes y a través de una serie de vericuetos institucionales, pretenden ganar una guerra que perdieron con las armas en el año 1939. Entonces, una cosa que aterra, por supuesto, a los que amamos España, vivimos en España y tenemos tantísimos lazos que nos unen a España, es el hecho de observar cómo en algunos discursos políticos que no son en lo absoluto populares, pero que de alguna manera logran conmover los cimientos de la sociedad, se pretende traer otra vez, ¿no? El discurso del 36, las posturas del 36, los odios del 36, como si durante 3 años, lamentablemente, no se hubiesen matado lo suficiente los españoles como para ya dar por zanjado todo este lamentable proceso, toda esta lamentable etapa y sencillamente seguir adelante, que es lo que desea la gran mayoría del pueblo español. De manera que la lectura que podemos dar nosotros hoy en día sobre la Guerra Civil Española es que fue un conflicto terrible, espantoso, nefasto, que obviamente trajo a colación una cantidad de cuestiones inimaginables para la sociedad española, que luego propició una dictadura bastante longeva, una dictadura que duraría hasta el año 1975, pero también una lección en la cual el pueblo español, a partir del fallecimiento de Franco, durante unos años tuvo que ponerse de acuerdo para poder decir que querían vivir en libertad, en paz y en democracia, y eso es lo que deberíamos recordar hoy. Ok, interesante sería, Manuel, hablar un poco sobre lo que significó la llegada, o sea, el aporte pues, que significó la llegada de tanta gente que huyó de la Guerra Civil Española, un poco a los dos bandos, pero fundamentalmente después cuando Franco de gente republicana, pues de mentalidad y ideología y tendencia republicana. Porque fue interesante, en varios países de América, incluso aquí en Venezuela vinieron varios y se destacaron mucho. Sería, como decíamos anteriormente, material para otro programa, que Sin sería muy duda. interesante, ¿no? Tú decías una cosa que es interesante, repercusiones que tuvo en países de América Latina. Sí. Y hay, bueno, sobre todo en México, porque eso se vinculaba mucho con lo que era la tradición en ese momento, siempre ha sido, pero en ese momento particularmente de México, ¿no? Su apertura de México a los procesos, a los exiliados, a los perseguidos políticos. Y México se convirtió no solo en el lugar de refugio de los líderes muy importantes de este conflicto, sino que además ahí se creó unos gobiernos en el exilio, ¿no? Que esa figura se estableció, ¿no? Y luego Argentina también fue otro país en que recibió Argentina mucho. y Cuba, Y Cuba. que tuvo, donde es más, muchos cubanos, grupos cubanos participaron allá, y se dice, por ejemplo, que todo este proceso que vivió Cuba a la caída de Gerardo Machado, después del año, el año 35 y posteriormente, tiene que ver con grupos, aquellos no terroristas,
grupos de ultraizquierda. De gente se que llama, agitaba, pues. Sí, que llegaron a Cuba y fueron muy importantes en esa etapa de la vida cubana y creando incluso organizaciones como la famosa organización ABC, donde se generó todas estas fuerzas cubanas que posteriormente participaron en estos llamados grupos, ¿no? Militares, ¿no? Paramilitares que existieron en Cuba. Pero el hecho cierto es que todavía faltan muchos temas por profundizar, y lo que sí hay que llamar la atención es que para muchos analistas siempre estará presente en los conflictos y en la vida española, por supuesto, la herencia y las consecuencias de este conflicto, incluso ahora, cuando España vive, como sabemos en los últimos meses, en los últimos años, vive también un clima de tensión política, Claro. no digamos de un conflicto armado, pero sí de tensiones que se han llegado a niveles preocupantes y que tienen de alguna manera su raíz en lo que significó esta ya famosísima Guerra Civil Española. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.